Hola a todos una vez más. Mi nombre es Óscar Castro Álvarez y soy miembro del Comité de Sostenibilidad del Colegio de Ingenieros Aeronáuticos. Tengo la suerte de presidir la siguiente mesa, que realmente después de las dos primeras igual no la podíamos saltar porque hemos estado hablando del SAF toda la mañana, así que pensaba que igual lo podíamos ahorrar. Pero al ver los invitados que tenemos, pues realmente merece la pena escuchar lo que nos van a decir, ya que tenemos representantes tanto de las aerolíneas como de las ONGs, los fabricantes de motores en este caso, y muy importante los productores de SAF, porque todo el mundo está hablando de SAF, pero es también una oportunidad ahora para darle voz a quien lo hace. SAF casi huelga a presentarlo, es el Combustible Sostenible de Aviación, es el perejil de todas las salsas en la aviación sostenible, las aerolíneas le encantan, forma parte habitualmente el núcleo de los planes, las hojas de ruta hacia la descarbonización en el 2050 y si veis el título de la mesa, inmediata para alcanzar las emisiones netas cero, es una afirmación bastante atrevida y que vamos a intentar poner a prueba en esta mesa. Vamos a explorar un poco en qué consiste, cuál es su potencial, los límites que tiene y las implicaciones. Para ello contamos con un panel, como os digo, de representantes. Vamos a poner en orden tanto papel. Primero tenemos con nosotros a Abel Jiménez Crisóstomo, que normalmente va conmigo en las mesas en las que participamos, no sé por qué. Da igual el tema que sea. Es ingeniero aeronáutico y miembro del colegio desde el 93. Desarrolla su labor profesional en ITP Aero desde el 98. Previa experiencia en Rolls-Royce, ENER, el Ejército del Aire y Boeing. Y es el actual responsable de Ultrafan, un motor que ya hemos descrito aquí esta mañana, y de proyectos de descarbonización. Representa a ITP en organizaciones como la Alianza Española para el Uso del Hidrógeno, Renovable en Aviación, la Alianza por las Cero Emisiones en Aviación, el Comité de Environment de Aerospace and Defense Industries. También da clases y es doctor en Economía y Empresa por la Universidad Autónoma de Madrid. Y está casado, tiene padre y 4 hijos y tiene un perro. ¿Cómo lo hace todo? Yo se lo he preguntado más de una vez y me dice que haciéndolo todo a medias. Yo lo dudo. También contamos con Frank San Martín Vidal, es director de sostenibilidad de Vueling, donde lleva 14 años desempeñando diversos puestos de responsabilidad centrados en la estrategia, además de otras experiencias previas en el sector de las aerolíneas. Es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad La Salle de Barcelona y MBA por el IES. Y muy importante, tiene licencia de piloto comercial también, así que nos va a dar otra perspectiva. A continuación tenemos a Isabel Buschel, es la fundadora y directora de la Oficina en España de la organización no gubernamental Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente, que probablemente no conozcáis, pero sí por su denominación habitual, que es Transport and Environment, desde donde promueve, junto con su equipo, la protección del medio ambiente, del clima y de la salud en todos los ámbitos del transporte. Es doctora en Derecho Europeo, completó su formación en universidades de Alemania, Francia y Suiza, ha trabajado en bufetes de abogados, en el Ministerio francés de Asuntos Exteriores y en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Igual como yo, ¿qué habemos hecho con nuestra vida cuando leemos estos currículums? Por último, tenemos a Javier Díaz Díez, que es ingeniero aeronáutico. Viene en sustitución de Oliver Fernández, representando a Repsol. Oliver ha dado positivo por COVID esta misma mañana. Parece que nos hemos olvidado, pero sigue presente. Y Javier va a cubrir el papel de Repsol. Ingeniero aeronáutico, ha desarrollado actividades
en un amplio espectro de la industria aeronáutica, desde una temporada en Airbus a Ineco, en temas de aeroportuarios, hasta recalar en Repsol. Bueno, sin más dilación, vamos a hablar un poco más del SAF, empezando por Abel, que básicamente te pediría que nos pusieras en contexto qué es realmente el SAF, cuáles son sus diferencias, si las hay, desde su origen, su combustión, respecto al queroseno de origen fósil que se utiliza en la aviación comercial. Bueno, pues lo primero, agradecer al colegio, a la escuela, a ALA, a darnos la oportunidad de estar aquí, representación de ITP y, bueno, también en mi faceta personal de profesor de universidad. Antes que responderte, voy a hacer un pequeño comentario crítico, ¿no? Yo leo el nombre de la mesa, dice el SAF, la solución inmediata para alcanzar las emisiones netas cero. Y como todos muy bien sabemos, y se ha discutido también a lo largo de la mañana, aquí en aeronáutica eso de inmediato no existe. Realmente nos movemos en unos tiempos característicos que son los decenios, ¿no? En ese sentido, el SAF se ha postulado en los últimos años como la solución quizá más rápida de implementar, pero aún así estamos viendo que incluso los postulados más optimistas, sea los postulados del OACI o de la IATA, en las que los que nos estamos comprometiendo en el sector a conseguir las emisiones netas cero en el 2050, estamos hablando del 2050, hay un despliegue progresivo, ¿no? Es, yo creo también remarcable, si esto es una palabra en castellano, que no lo sé, pero es importante decir que esa confianza en el SAF yo creo que se ha visto particularmente incrementada en los últimos 2 o 3 años, ¿no? Antes de la pandemia, quizá cuando veíamos esas proyecciones y ese reparto en las reducciones de las emisiones de las diferentes soluciones tecnológicas y no tecnológicas, se asumía que el papel que iban a tomar o iban a tener, por ejemplo, los sistemas de comercio y compensación de emisiones, iba a ser mucho más significativo que el SAF, ¿no? Y en los últimos 2 o 3 años pues hemos visto que la importancia del SAF ha aumentado. Y aquí aprovecho y rompo una lanza también por los sistemas de comercio y compensación de emisiones. Como ha mencionado Javier antes, hemos visto también en la legislación europea recientemente ese afán de cambiar el ETS para que las emisiones que son libres queden canceladas a partir del 2027 y que haya que justificar con derechos de emisión todas las emisiones que realicen las aerolíneas, ¿no? Yo creo que esto es importante porque quizá estos sistemas sí que nos dan esa idea de inmediatez o esa necesidad de inmediatez que antes comentaba Javier, ¿no? Entonces, hecho esta pequeña puntualización, ahora ya sí paso a hablar del SAF, ¿no? Vamos a ver, ¿qué es el SAF? Pues uno puede cogerse multitud de definiciones que vienen de documentos institucionales o académicos, ¿no? Pero bueno, yo creo que más bien es una cosa conceptual. Yo definiría personalmente el SAF como aquel combustible que sin perturbar significativamente las operaciones y sin afectar en absoluto a la seguridad de las mismas, es capaz de proporcionarnos una reducción de las emisiones de CO2 considerando todo el ciclo de vida de ese combustible, no solamente la combustión, que obviamente va a ser muy parecida, sino igual que la de combustible tipo queroseno, ¿no? Además, le vamos a exigir otro requisito más, y es que no tenga una afección social o no tenga una afección medioambiental más allá de esa reducción de CO2, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede concretar esta definición? Pues cada institución lo va a hacer de una forma, ¿no? Y se van a exigir cosas diferentes. Por ejemplo, la Unión Europea vamos a exigir que a partir de unos poquitos años la reducción de CO2 que se consiga en el ciclo de vida sea del orden del 70%. En otros lugares, pues posiblemente sea diferente, ¿no? Y esas afecciones medioambientales extras también pueden tener consideraciones diferentes en Estados Unidos o en Europa. Dicho esto, vemos entonces que aquí tenemos dos dimensiones fundamentales, ¿no? Una, la de operativa seguridad, y la otra dimensión es la de la sostenibilidad. En cuanto a la primera, operativa seguridad, la, digamos, aproximación que se está llevando a nivel internacional es que idealmente queremos que ese combustible alternativo nos dé las mismas prestaciones que el combustible tradicional. Que lo que vamos a querer hacer es certificarlo de tal manera que cumpla con las mismas especificaciones. Joder, qué sencillo parece esto, ¿no? El conseguir, simplemente manejo la química para conseguir que este combustible alternativo nos dé las mismas prestaciones que el combustible tradicional, ¿no? En términos de capacidad calorífica, en términos de punto de congelación, de punto de vaporización, etcétera, etcétera. Dicho esto, que parece tan fácil, el proceso para conseguirlo es terriblemente complejo. Vamos a exigirles a estos combustibles el que pasen
por una norma de certificación, una norma de ensayos, la de 4054, que nos asegure que conseguimos esas evidencias de una manera exhaustiva. Esto es realmente muy complicado y al final acaba también por limitar la cantidad máxima de combustible alternativo con la que podemos operar. Es decir, vamos a estar obligados a mezclarlo con combustible tradicional, con queroseno tradicional. ¿Dónde puede estar la dificultad de todo esto? La verdad es que si miramos al motor, lo que son las cámaras de combustión y la turbomaquinaria, pues son relativamente tolerantes a los combustibles, ¿no? Variaciones en el combustible. Desde el punto de vista funcional, yo puedo quemar posiblemente diferentes químicas y funcionalmente va a ser difícil que aprecie una diferencia significativa en la manera de funcionar del motor, ¿no? Ahora bien, si ya analizamos aspectos de durabilidad o aspectos también de integridad, la cosa puede cambiar, ¿no? Si tenemos mecánicas de combustión que nos llevan a temperaturas diferentes en la cámara de combustión, podemos tener puntos calientes, podemos comprometer la integridad. Entonces, hay que asegurarse de que eso no ocurre. Y luego, donde está la fundamental diferencia, va a ser en los gases de combustión, ¿no? Los gases de combustión, si tenemos diferentes químicas, obviamente vamos a tener también una diferencia en esos gases. Típicamente, los combustibles sostenibles, que pueden ser de origen biológico o pueden ser de origen sintético, van a tener menor cantidad de aromáticos y menor cantidad de azufre. Lo cual, desde el punto de vista de sostenibilidad y de daño al medio ambiente, es maravilloso. El quitarse el azufre es fundamentalmente bueno, lo hemos estado persiguiendo en las gasolinas normales y en todo tipo de combustibles. Y el quitarse de los aromáticos, en principio, tampoco es malo, es bueno. Los aromáticos, lo que nos llevan en su combustión es una producción mayor de partículas y esas partículas van a tener también un efecto en la formación de estelas que a su vez tiene un efecto en el cambio climático, ¿no? El efecto invernadero. Ahora bien, el problema fundamental está en quitar los aromáticos. Quitar los aromáticos lo que hace es que las juntas elastoméricas pierdan eficiencia y lo que nos provoca es un problema de estanqueidad en los sistemas de combustible. Luego, el problema no es tan grande en lo que se relaciona con la operación del motor en sí. Cámara de combustión, turbinas, compresores. El problema fundamental está en los sistemas, ¿no? Tanto de avión como de motor. Bueno, eso es respecto a la dimensión operativa y de seguridad. Respecto a la dimensión de sostenibilidad, lo que tendremos que acreditar es que esas reducciones de CO2 que se consiguen están perfectamente cuantificadas, ¿no? Esas reducciones son diferentes, estamos hablando de un material o un combustible de origen biológico. En ese caso, esa reducción viene a lo largo del ciclo de vida del combustible por el hecho de que durante una parte de su vida eso ha sido una planta y la planta ha estado absorbiendo CO2. Y en el caso de los combustibles sintéticos, estos se elaboran por una combinación directa de hidrógeno y CO2 capturado, ¿no? Entonces, la reducción de CO2 viene por esa captura. Ahora bien, esa captura y esa producción de hidrógeno tienen que ser también a partir de energías renovables, ¿no? De otra manera no conseguirán esa estabilidad. Insisto, hay que mirar siempre en el ciclo de vida. ¿Las buenas noticias cuáles son? Las buenas noticias son que todo esto que estoy describiendo, al menos en la Unión Europea, también en Estados Unidos, está perfectamente regulado y está perfectamente definido. Existen cuerpos que van a dedicarse a hacer esa certificación y existe metodología también para hacerlo, con lo cual el camino está abierto. ¿Sí? Muchas gracias, Abel. Yo creo que nos has dado ya una lección magistral sobre el SAF en la operación dentro de la propulsión. Ahora vamos a pasar con Frank y un poco, ya que las aerolíneas son los operarios, los usuarios finales del SAF y que parece claro también por las mesas anteriores que es una de la elección primordial para la descarbonización desde el punto de vista de las aerolíneas. ¿Cómo ves el papel, en vuestro caso, de la incorporación del SAF, no solo a nivel de emisiones, pero también las operaciones de la misma? Bueno, pues antes de nada, muchas gracias, Óscar, y al colegio por la invitación. Y sí, efectivamente, IAG, que es el grupo al que pertenece Vueling, como ha mencionado antes Marina, fuimos los primeros en comprometernos a alcanzar las emisiones netas cero en el año 2050. Y bueno, podemos celebrar que como sector, no solo aerolíneas, sino todo el
representamos este sector. Somos el primer sector del mundo que tenemos un compromiso de alcanzar la neutralidad climática. ¿Y cómo lo conseguiremos esto, no? Pues principalmente 3 ejes, no solo el SAF, también tenemos otros 2 que voy a mencionar muy brevemente. Eficiencia de nuestra operación. Tenemos un grupo pionero a nivel mundial, junto con ENACE, que están aquí presentes, para hacer que las trayectorias voladas sean lo más óptimas posibles, básicamente evitando, haciendo zigzags y aprovechando los vientos para siempre tratar de volar viento en cola y optimizando esto, minimizando las emisiones de CO2, entre otras cosas. Luego también la eficiencia de las aeronaves, también se ha hablado de esto. Los Airbus 320 Neo tienen unos motores mucho más grandes y la reducción de peso a bordo, todo combinado, logramos reducir un 20% adicional el consumo de combustible. Pero la medida estrella es el SAF, como se ha mencionado, y IAG, grupo al que pertenecemos tanto Iberia como Vueling, nos hemos comprometido a utilizar un 10% de SAF en el año 2030, que es superior a lo que exige el mandato europeo del 6%. Entonces, ¿cómo lo estamos llevando al día a día, ¿no? en nuestra operación? Bueno, pues fuimos la primera low cost a nivel mundial en ofrecer a nuestros clientes la posibilidad de contratar SAF el día de su vuelo. Entonces, el cliente que quiera, pues dice, oye, yo quiero que se suministre SAF el día de mi vuelo y luego la compañía Vueling dobla la aportación de ese cliente para conseguir doblar el número de SAF suministrado y, por tanto, reducir al doble las emisiones de CO2. Y bueno, desde que empezamos es una pequeña gota, una pequeña contribución, sobre todo para sociabilizar que existe una solución y que la gente la conozca, el SAF. Hace un año apenas nadie conocía entre nuestros clientes esta solución. Ahora ya, gracias a tenerlo en nuestro proceso de reserva, más de 100.000 clientes han optado por esta solución y hemos suministrado más de 150 toneladas de SAF que han evitado más de 350 toneladas de CO2. Y bueno, y sobre el título, ¿no? Es la solución inmediata. Bueno, el que está bien, que se ha atrevido. Entonces, lo que nos da un poco de esperanza para decir, bueno, estos objetivos a 2050 son reales o son, ¿no?, una promesa lanzada al aire y entre 2050, con un poco de suerte, ya estoy jubilado, ¿no? Entonces, lo que nos da bastante luz para creer que esto es verdad es que en junio del año pasado hicimos un vuelo dentro del marco de los Europe Connecting Days de la Comisión Europea, en el que logramos reducir las emisiones de CO2 del vuelo en un 72%. Y eso fue al año pasado, no en el 2050. Y este 72% se logró precisamente con el despliegue de 3 iniciativas, los 3 ejes de trabajo en paralelo. El avión que voló esa ruta fue un Airbus 320 Neo, con un 20% menos, con todas las medidas adicionales que desplegamos de CO2 respecto al Airbus 320 Neo, que es el otro, el predecesor. La trayectoria que se voló gracias a la coordinación con ENAIRE y con el ejército, porque se utilizaron zonas militares del espacio aéreo francés y junto con Eurocontrol, pues permitió recortar un 16% la distancia volada respecto a una trayectoria convencional. Y eso pues permitió el ahorro de un 11% de las emisiones de CO2 ese día, en ese vuelo. Y luego el uso de un 50% de SAF producido por Repsol, pues también permitió lo que quedaba para llegar a este 72%. Entonces, ¿qué podemos hacer para que eso no sea un vuelo puntual, una acción puntual, sino que sea cada vez mayor, ¿no?, que se despliegue cada vez en más vuelos? Pues ese apoyo, ¿no?, esa colaboración público-privada para lograr pues que tanto el cielo único europeo como la producción de estos motores más eficientes, como para que el SAF pues cada vez sea más una realidad, ¿no?, con esta ayuda. Muy bien, muchas gracias, Frank.
Sin duda, también el SAF genera opiniones discordantes en las que hay que valorar las dificultades y las implicaciones de un despliegue de un recurso nuevo de forma masiva. Y me temo que, Isabel, es aquí donde entras tú. Si nos puedes dar una valoración desde Transport and Environment sobre si el SAF es realmente la fórmula mágica para la descarbonización de la aviación. Gracias, Óscar. Buenos días a todos y gracias a los organizadores por contar con Transport and Environment. Gracias por la breve presentación de la organización que yo represento. Somos la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente y los socios son 60 asociaciones ecologistas en 26 países europeos. En este sentido, nosotros pensamos que en vez de SAF, de combustibles sostenibles de aviación, sería mejor hablar de combustibles alternativos, porque realmente de estos SAF solo hay un tipo de sostenible, que es el electroqueroseno obtenido de hidrógeno verde con electricidad renovable adicional y captura directa de carbono del aire, tecnología que todavía está en los pañales. Pero conforme a la definición de Refuel EU, se consideran SAF ciertos biocombustibles como los aceites de cocina usado, grasas animales, biocombustibles avanzados y electrocombustibles como el Power Biomass to Liquid and Power to Liquid. ¿Cuál es el problema de los biocombustibles? Primero, su cantidad es muy limitada. Luego, entran en competencia con otros sectores. Y hay un riesgo de fraude, como ya se ha comprobado, que hace falta una certificación porque en ciertos de estos biocombustibles ya ha pasado en el pasado que, por ejemplo, el aceite de cocina usado, que no era realmente ese aceite de cocina usado, pero que se etiquetaba así. Los electrocombustibles, ¿cuál puede ser el reto para su sostenibilidad? Pues el origen geográfico y el color del hidrógeno. Para que sean realmente sostenibles, hace falta electricidad verde, barata, creo entender, porque la producción es muy intensiva en energía renovable adicional. Y para daros unas cifras, para conseguir este subobjetivo de SAF sintéticos de 35% en el 2050, eso requeriría 14% de toda la electricidad generada en la Unión Europea, lo que corresponde a 15.000 kilómetros cuadrados de superficie, como 2 veces la Comunidad de Madrid en paneles fotovoltaicos. Solo para tener una idea de las dimensiones que estamos hablando. Entonces, los SAF son la fórmula mágica. Pensamos que son un faro de esperanza, pero tienen que ir acompañados de políticas de gestión de demanda. Y no voy a entrar aquí en detalle porque no es el tema de la mesa. Pero sí, entre otras medidas, poner un precio justo a los combustibles fósiles, como se hace en todos los sectores. Muy bien, muchas gracias, Isabel. Tal vez no se ha mencionado, a pesar de todo lo que hemos hablado de los mandatos de Refuel, de la nueva normativa europea, aparte del mandato de combustibles sostenibles, así en general, empezando por el 2% en 2025 y de manera sucesiva subiendo 2030 al 6%, hay un submandato para que parte de ese proporción sean electrocombustibles o power to
to fuel, to liquid combustibles, que son los que mencionaba Isabel. Pasamos entonces por fin a Repsol, porque al final todos estos planes y todas las consideraciones que estamos realizando parten de la premisa de que la industria productora de combustibles va a ser capaz de proporcionar el suministro necesario para soportar estos planes. La pregunta es bastante sencilla. ¿Crees que va a ser el caso, que va a haber SAF disponible en suficientes cantidades? Pues ya está. Entonces pasamos a la... Elabora un poco más la respuesta, si no te importa. Bueno, así se me oye bien, sin acople ni nada. Lo primero, muchas gracias al colegio, a ALA y a la escuela por la organización y por invitarnos a Repsol. Discúlpame el nombre de Oliver, pero justo esta mañana me ha escrito y me ha tocado venir a cubrirle. Así que, pues desarrollando un poco, sí, estamos listos porque por nuestra parte empezamos ya a pensar en esto hace muchos años y apostamos por esto como la solución inmediata a corto, medio, incluso a largo plazo para descarbonizar el sector. En Repsol llevamos ya unos cuantos años realizando ejemplos. En 2020 ya se hizo el primer vuelo con combustibles sostenibles. En 2021 se produjeron lotes también en Tarragona y en la refinería de Cartagena. Y además ya tenemos nuestra refinería de Cartagena casi lista para empezar a trabajar en producir biocombustibles avanzados con la ruta EFA, que permitirá una producción de en torno a 250.000 toneladas al año, posibilitando la reducción de 900.000 toneladas de CO2 por año. Esta planta será flexible, podrá producir biodiesel y biojet y sus materias primas serán, como se ha mencionado antes, residuos de la industria alimentaria no destinados a la alimentación. Obviamente, toda la cadena productiva en este caso está certificada por organismos internacionales, en este caso por ISCC. Está muy claro de cuál es su origen y cuál es la manera de producirlo. Y pues para empezar a caminar, básicamente consiste en empezar a caminar. Ese fue el objetivo de Repsol hace unos años y eso es lo que nos planteamos. ¿Qué necesitamos, por otra parte, por el resto de agentes implicados en este proyecto? Pues por un lado necesitamos una estabilidad regulatoria, un contexto claro, unas reglas del juego que queden claras, que han empezado a fijarse ya por parte de la Unión Europea con RefuelEU Aviation, pero como os ha mencionado antes, hay que bajar un poco al detalle porque cuando empiezas a leer sí que hay que desarrollar un poco más la normativa. Y por otra parte, nosotros, como he comentado ya antes, estamos listos. La demanda tiene que empezar a funcionar. Posiblemente una política de incentivos colabore a que este elefante empiece a andar porque esta industria es muy lenta y necesitamos empezar a andar porque el objetivo es, como os ha mencionado antes, es alcanzable, pero es complicado. Es muy difícil, pero estamos comprometidos y estamos listos para conseguirlo. Gracias, Javier. Déjame que continúe contigo y también haciendo referencia a las menciones que realizó tanto Isabel como Abel antes. ¿Cómo desde Repsol, cómo se aborda el estudio del ciclo de vida, que es, y la certificación, que es fundamental a la hora de sostener una posición un poco crítica con los biocombustibles? ¿Cómo se puede certificar el origen de la materia prima y el impacto global, incluyendo cambios de uso de tierra y, digamos, el conjunto del proceso? Pues sin entrar ya mucho en el detalle, como he mencionado antes, toda la cadena productiva, desde que sale la materia prima, por hablar claro, de la naturaleza, hasta que llega al ala del avión, está certificada en cada uno de sus pasos. La materia prima que llega a la refinería está certificada, de la refinería sale certificada, nosotros vendemos producto certificado. Es la manera de garantizar que no suceden casos que todos conocemos que alguna vez ha ocurrido, pero eran problemas en la cadena y, digamos,
por decirlo de algún modo, en la auditoría o en la certificación de calidad de toda esta cadena. Pero por nuestra parte no hay ninguna duda de que esto es posible y esto se está realizando actualmente y la cadena está completamente auditada y verificada y no existe ningún problema ni de cambio de uso de la tierra, que es un problema muy grave porque evidentemente el hecho de producir combustibles sostenibles no puede ser mayores medioambientales como del propio origen de la materia prima. Pero también me gustaría comentar en este caso que al final esto no solo consiste en ser sostenibles, digamos, desde el punto de vista ecológico, sino también desde el punto de vista local. En nuestro caso, por ejemplo, estamos realizando fuertes inversiones locales, tanto en nuestros centros productivos, generando puestos de trabajo locales, y eso al final es una manera de incentivar la industria y de demostrar que este ambicioso reto no va a implicar necesariamente un perjuicio para la población de manera directa con la pérdida de puestos de trabajo, sino incluso generando nuevos puestos de trabajo y muchos de ellos de gran alta cualificación, que al final es lo que necesitamos en la industria. No sé si quieres, Isabel, comentar algo al respecto sobre el ciclo de vida o la certificación o ciertas posibles lagunas en la misma. En esto coincidimos, que hace falta unos criterios muy estrictos de sostenibilidad y entre ellos pues asegurar una certificación auténtica, ¿no? Que no haya posibilidad de fraude y en este sentido efectivamente la producción local o el origen más local de la biomasa favorece, ¿no? Es más difícil tener esta confianza en productos que provienen de muy lejos, que la trazabilidad se hace más compleja. Sí, pero no quería... Gracias Isabel. Voy a volver a hacer una pregunta que se ha hecho en una mesa anterior, pero es de importancia capital a la hora de la introducción del SAF, que es la repercusión económica en las aerolíneas y cómo se gestionará. Si directamente se va a trasladar el mayor coste de producción a los pasajeros o se compensará de otra manera, incluyendo las reducciones de obligaciones dentro de ETS, por ejemplo. Sí, gracias por la pregunta. Sí, el coste del SAF en estos momentos es de 3 a 5 veces el precio del combustible convencional. Pero bueno, estamos hablando de unos porcentajes muy bajos, por tanto, impacto real en el billete en el corto plazo tampoco tendrá, ¿no? Entonces, aquí el gran reto es Fit for 55, las 3 palancas, tasación al CO2, la posible tasación al combustible y el mandato de SAF. En los 3, el mínimo denominador, el común denominador, es que si utilizamos el SAF, evitamos pagar impuestos, ¿no? Es decir, conseguiríamos evitar estar tasados o tener mayores costes si consiguiéramos un SAF a buen precio. Entonces ahora el reto es, ¿vale? ¿Cómo conseguimos que el SAF tenga un precio asequible? Entonces, bueno, se puede producir el biológico, el de primera generación y segunda, a través de residuos. Un residuo, como puede ser el contenedor de los residuos urbanos de la ciudad, eso ya se ve que mucho valor no tiene. Eso tiene que ser más barato a la fuerza que importar queroseno de los países tradicionalmente exportadores de petróleo. Entonces, aquí el tema es cómo hacemos madurar la tecnología para que ese residuo se procese y se convierta en SAF a un coste menor que el que tiene en estos momentos el combustible fósil. Y eso es posible. El estudio que comisionamos desde Iberia y Vueling a PricewaterhouseCoopers dice que a largo plazo el coste de producción de SAF puede ser inferior a la producción del combustible tradicional. Por lo tanto, aquí el gran reto
es cómo hacemos madurar la tecnología, cómo conseguimos esta colaboración público-privada para acelerar esta tecnología. Y se ha mencionado, por ejemplo, lo ha mencionado Ana de AENA, el tema de Estados Unidos, que tienen unos incentivos a los productores de SAF para que luego el precio para las aerolíneas pues salga al mismo precio que el combustible fósil. Y también en Inglaterra, y de hecho recientemente Francia, también Macron ha anunciado 200 millones de euros para el desarrollo del SAF en Francia, ¿no? Todos quieren sumarse al carro de esta oportunidad que traerá el convertirse en ser potencias independientes energéticamente, ¿no? Y como comenta Isabel, cuanto más cercano esté la materia prima, pues mejor, ¿no? También por la trazabilidad. Por mencionar un ejemplo, en Cataluña tenemos un problemón con el tema de los incendios forestales en verano. Cada vez hay más países que están abandonando los campos y gente, bosques que no se sabe de quién son y que no se limpian. Entonces, y cada vez hay más incendios, y esto sí que es grave, el que haya una desertificación de los bosques, ¿no? Que cada vez sea un polvorín que a cualquier cerilla pues se quema todo. Pues se necesita que vaya alguien a limpiar esos bosques y esa leña, esa biomasa forestal se puede convertir en combustible sostenible. De hecho, el estudio este de Pricewaterhouse lo que dice es que con solamente un 10% de los residuos aptos para combustible sostenible de aviación en España podríamos ser independientes energéticamente. Y luego, por supuesto, están los ISAF o Power to Liquid, que esos evidentemente son escalables si tenemos energía renovable o verde, serían escalables sin ningún fin, ¿no? Entonces, siguiendo con este estudio, lo que dice es que se podría generar, y se ha mencionado, más de 56.000 millones de euros de impacto en el PIB y son 270.000 puestos de trabajo en España, que con una inversión de unos 22.000 millones de euros que equivaldría pues, a la construcción de 30-40 plantas para la producción de SAF en España. Entonces, es la gran oportunidad que tenemos como país a la que nos tenemos que sumar al carro para lograrlo, hacerlo posible. Muy bien, muchas gracias. Voy a enlazar con lo que dices. De hecho, sí que hay proyectos financiados por la Unión Europea para estudiar la conversión de residuos de todo, pero particularmente urbanos y también forestales a biocombustibles. O sea que es un proceso que, digamos, está en marcha. Y respecto a la apuesta por los Power to Liquid, los electrocombustibles, voy a preguntarte a ti, Abel, también enlazando con la siguiente mesa sobre el hidrógeno, respecto al debate sobre la eficiencia energética de dedicar recursos, por ejemplo, de electricidad verde para producir hidrógeno frente a producir electrocombustible, que implica un coste mayor a la hora de recursos. ¿Cómo crees que se resuelve esa comparación? Se resuelve con mucho cuidado. A ver, vamos a ver, muchas veces cuando se habla de este debate se hace una especie de asunción, ¿no?, de que tenemos una cantidad de energías renovables infinita, ¿no? Y eso realmente no es así. Cuando se dispone de energía renovable hay cantidad de usos alternativos que se le pueden dar, ¿no? Y hay que reconocer que la producción de Power to Liquid es un uso muy intensivo, requiere un uso muy intensivo de energía. Posiblemente existen otros usos alternativos en los que puede tener esa energía una efectividad mayor a la hora de reducir las emisiones de CO2. Entonces, nosotros en la producción de PTL pues necesariamente vamos a estar en esa cola, ¿no? Hasta que no haya cantidad ingente de combustible, de energía renovable, va a ser difícil que se dé prioridad a todo eso. ¿Cómo se puede conseguir progresar en esa línea de prioridad? Pues haciéndola de cada vez los sistemas más eficientes, la tecnología
mejor desarrollada y incrementando también la conciencia social y también la conciencia institucional y legal, ¿no? Y en parte eso ya está ocurriendo. Antes has hablado tú de los mandatos de utilización de combustibles sostenibles, de los cuales hay un porcentaje, una parte que es PTL. Y como dice Isabel, y hay que dar un poco la razón, el PTL en principio tiene apariencia de ser lo único que es estrictamente sostenible 100%, lo cual no quiere decir que no haya que dar también paso a las otras tecnologías en el sentido en que son una mejora muy buena, muy clara con respecto a lo que tenemos a día de hoy, ¿no? Y proporcionarán una capacidad de reducir las emisiones de CO2 en la aviación. He dicho una cosa y ahora voy a decir algo que parece lo contrario. También es cierto que el desarrollo de las energías de producción eléctrica a nivel tecnológico, de eficiencia y también de escalación, la fotovoltaica, la eólica, la hidroeléctrica, ¿por qué no la nuclear? También nos posibilita el tener soluciones específicas adaptadas a la idiosincrasia de cada, por ejemplo, región. Hay ciertas regiones en las que sí que puede haber un cierto excedente de energía, por ejemplo, hidroeléctrica, que potencialmente sería más fácil de utilizar para desarrollar el PTL. Pero todavía no te he respondido. Porque me has preguntado por el hidrógeno frente al PTL. Bueno, el hidrógeno, obviamente, a la hora de producirlo es muchísimo menos intensivo que el PTL, dado que involucra un mucho menor número de operaciones, ¿no? De hecho, el hidrógeno es una parte que tiene que concurrir, la producción de hidrógeno, en la producción de PTL. Entonces, el consumo energético es sensiblemente menor. ¿Dónde está la dificultad del hidrógeno para su aplicación aeronáutica? Pues obviamente en el desarrollo de una tecnología que nos permita hacerlo de una forma segura en el avión y también segura en las operaciones y un desarrollo de la infraestructura que apoye ese hidrógeno, ¿no? Tiene que haber hidrógeno, tiene que haber una economía del hidrógeno y tiene que haber una infraestructura que lo apoye y tiene que haber un avión que sea capaz de ir adelante. A día de hoy, esa tecnología todavía le queda un tiempo, hay un tiempo que tenemos que utilizar para desarrollarlo, mientras que si hablamos de combustibles sostenibles, sean PTL o sean SAF de origen biológico, esa tecnología, quizá el problema que tiene ahora es más de escalabilidad. Con el PTL todavía queda un paso tecnológico, es cierto, pero con el SAF de origen biológico es una cuestión de escalabilidad, ¿no? Y el ejemplo lo tenemos en la multitud de ejemplos que hemos puesto aquí a lo largo de la mañana, ¿no? De vuelos que se han realizado con SAF. Aquí yo aprovecho y hablo del Ultrafan, ¿no? El Ultrafan que ha mencionado José Manuel esta mañana y que, bueno, pues ha postulado para que en el 2033 esté en servicio. Espero que haya gente de Airbus aquí que lo escuche y apunte, que hay esa expectativa por parte del decano que sabe de estas cosas. Los primeros ensayos que se realizaron, empezamos a ensayarlo en mayo, han sido con 100% SAF, ¿no? Y sin mayor problema. Como decía antes, la combustión es relativamente generosa a la hora de tragarse combustibles diferentes, ¿no? Y el otro día, también otro ejemplo que se ha mencionado, un avión de Virgin, un 787, hizo el primer vuelo transatlántico con SAF. El hidrógeno todavía nos queda tiempo. Es difícil, así como a nivel energético, sí es claro que el hidrógeno tiene una ventaja, es mucho más barato energéticamente producirlo que producir SAF, PTL. Desde el punto de vista integrado quizás no es... Obviamente, como digo, hay un desarrollo muy grande que hacer a nivel de aeronave que también habrá que pagar y habrá que desarrollar, ¿no? Entonces, no es una comparación necesariamente fácil. La ventaja del hidrógeno, pues en el momento en que lo tengamos, efectivamente las emisiones de CO2 ya no estarán ahí, emitiremos nada más que agua y nos quitaremos esa implicación. Esa es la ventaja fundamental y por eso debemos de seguir persiguiéndolo. Además, yo creo que tanto una línea como la otra, PTL como hidrógeno, tardaremos en verlo, sobre todo el hidrógeno en los aviones, pero a la que desarrollamos la capacidad de quemar hidrógeno, desarrollamos una capacidad tecnológica de una aplicación totalmente transversal, ¿no? Que podemos utilizarlo, por ejemplo, en generación de electricidad, ¿no? Es importante que las turbinas de generación eléctrica también sean capaces de gestionar hidrógeno. Y de hecho, de facto, pues no sé, Siemens y General Electric, pues ya esa capacidad la tienen desarrollada para mezclas relativamente bajas de gas natural con hidrógeno, pero se sigue trabajando en ello. Muy bien. Sirve de introducción para la siguiente mesa. Os agradezco las opiniones diversas y yo creo que instructivas respecto a qué engloba este concepto de SAF. Por acabar en una nota positiva, en lo que estamos de acuerdo, nadie todavía ha hecho un comentario en contra, que es el PTL, los electrocombustibles.
Ya hay plantas piloto industriales en funcionamiento en Alemania y planificadas en otros países europeos, con lo cual la tecnología parece que sí que está alcanzando las necesidades de la aviación. Sin más, agradecer vuestra participación una vez más y damos paso a la siguiente mesa. Gracias.